Le he puesto el título como reanimación pediátrica. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando nosotros hablamos de reanimación cardiopulmonar, eh, lo que estamos haciendo es conversar a través de cómo podemos minimizar el hecho del daño a nivel de órganos y a nivel de funcionalidad. Esto es uno de los componentes actuales, en realidad, de la visión de la reanimación cardiopulmonar. Siempre tratar de liberar el conflicto de interés para que se sepa qué es lo que uno está teóricamente hablando acerca de un tema. Como ustedes saben, soy parte del Task Force de ILCOR, que es la Internacional de Acción Comité on Resuscitation, y aparte jefe de emergencia cardiovascular de Inter-American Heart Foundation. Esto hace que esté involucrado dentro de la confección de las guías globales de reanimación cardiopulmonar. Ustedes entran a ilcor.org y allí pueden encontrar toda la literatura al respecto. Por otro lado, como saben muchos de los alumnos que han rotado conmigo, si entran, por ejemplo, a Google Scholar y ponen Rafa Escalante, allí también encuentran todos los artículos que están involucrados dentro de esta charla. ¿Ok? Muy bien. Ustedes van a ver este pequeño video. Son apenas como unos 16 segundos, pero miren la intensidad por la cual en el ámbito prehospitalario los bomberos ejecutan reanimación. Son apenas casi 16 segundos, pero miren la intensidad del evento, las compresiones. Probablemente, en base a este entorno que se ve, pueda ser un componente postraumático o quizá producto de un problema asfíctico durante un episodio de incendio. Pero en este ámbito están haciendo solo compresiones torácicas. Este hecho a veces se discute mucho dentro de reanimación. ¿Debemos hacer lo mismo en el lado pediátrico? El lado pediátrico tiene las mismas causalidades. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo al respecto? Entonces, uno tiene que analizar de todas maneras el entorno. El hecho de que nosotros tengamos arresto cardíaco alrededor de unas 290.000 en el área hospitalaria y 350.000 en el área extrahospitalaria. Esto es estadística americana, definitivamente. No tenemos una estadística formal por parte del país, porque simplemente no hay registro. El otro hecho es de el impacto que puede tener a nivel de mortalidad y morbilidad. 1 de cada 10 sobrevive el arresto cardíaco en el área extrahospitalaria y 1 cada 4 en el área intrahospitalaria. Esto lo vemos solamente con reportes americanos europeos. Nosotros no tenemos un reporte singular sobre ello. Por ejemplo, esto podría ser un bonito trabajo de investigación que pudieran ejecutar para poder establecer, aunque sea un lineamiento previo de lo que puede estar sucediendo en nuestras áreas. Ahora, imagínense a nivel de áreas rurales, simplemente no lo sabemos. Tenemos que trabajar a 2 niveles, tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario. A nivel comunitario, el reconocimiento rápido, activar tecnologías en la cual podamos ejecutar primeros respondedores. Por otro lado, establecer el mecanismo de optimización a través de telecomunicación
el hecho de ampliar mucho más que solo las escuelas de medicina el conocimiento del RCP. Y peor aún, si es solamente un reconocimiento de nivel básicamente teórico. Deberíamos tener un hecho de simulación clínica, por ejemplo. Otro hecho es el acceso público a la desfibrilación. Esto es muy importante en el sentido de que la población debe tener esta posibilidad de accesibilidad a la desfibrilación temprana. En el área hospitalaria, tratamos de establecer políticas de reconocimiento y estabilización temprana. Por otro lado, el tema de neuropronóstico a partir de las 72 horas, eso es lo ideal. El hecho de ver qué performance tiene el paciente post-reanimado. Y hay algo que nosotros llamamos clinical debriefing. El clinical debriefing es la discusión de un evento o un caso acerca de reanimación cardiopulmonar. Tenemos que de algún modo establecer estrategias de mejoramiento continuo. Miren ustedes este segundo video. Lo voy a poner de nuevo. Ustedes vean cómo un niñito sentado en la parte posterior del auto sale impelido sobre la parte anterior. Y miren la calidad de trauma que puede ocasionar en este niño. ¿Ok? Y lo típico, el adulto puede estar con su cinturón de seguridad. Esto lo vemos todos los días. Todos los días. En nuestro hospital, más de una vez llegan niños post-trauma en arresto cardíaco por esta condición. Entonces, de algún modo, tenemos que cambiar esa perspectiva. El hecho hace de que nosotros siempre tratemos de pensar qué está sucediendo cuando manejamos un arresto cardíaco. ¿Qué arritmia es la que pueda estar ocasionándose en ese momento? Normalmente, ¿qué pensamos en el adulto? En el adulto pensamos básicamente en fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. En cambio, en niños, probablemente la primera arritmia que podamos tener es bradicardia severa. ¿Ok? Entonces, pero esta bradicardia severa definitivamente es desencadenada por algún concepto adicional. Ello puede derivar en asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Definitivamente tenemos que pensar, el arresto cardíaco no es súbito. Simplemente la persona que hace, por ejemplo, adulto, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, debe tener alguna consideración de evolución de fondo previo. Y el niño, mucho más. En el niño siempre tenemos una causalidad probablemente de componente oxigenatorio ventilatorio. Tenemos que aprender reanimación cardiopulmonar. Tenemos que ensayar todos los escenarios. Los escenarios no solamente con alta dificultad, sino escenarios tan simples a veces como tomar a un paciente mientras nosotros estamos haciendo todos los procedimientos correctos. La reanimación cardiopulmonar en niños significa reconocimiento temprano, avisar al sistema. Por otro lado, accesibilidad de soporte y ayuda, activar todo el sistema prehospitalario para atención, RCP precoz, desfibrilación temprana. Actualmente tenemos este reporte en el cual la supervivencia intrahospitalaria prácticamente en 10 años ha bajado de 39,4 a 14,3, o sea, una mejoría en cuanto al porcentaje. Pero el área extrahospitalaria continúa de igual modo. ¿Esto qué quiere decir? No tenemos mayor mejora. ¿Por qué? Porque no hay ninguna estrategia ni ninguna política de aplicación prehospitalaria intensa. Esto es algo que nosotros
tenemos que tratar de mejorar. El aprendizaje de la RCP indica muchas cosas. En principio, tener conocimiento. Segundo, tener la experiencia y experticia en todos los procesos de reanimación cardiopulmonar. Algo que siempre hemos estado viendo con todo el equipo que rota conmigo es el triángulo de evaluación pediátrica. El triángulo de evaluación pediátrica mira tres aspectos fundamentales. La apariencia, en la cual fundamentalmente estamos viendo sistema nervioso central. El componente respiratorio, en donde nosotros tenemos valoración del trabajo respiratorio. Y por último, el componente circulatorio, en el cual vemos fundamentalmente el tema perfusional y la condición de shock. Entonces, estos tres componentes definidos por el triángulo de evaluación pediátrica claramente nos pueden conducir al arresto cardiopulmonar. El triángulo de evaluación pediátrica, como decía, mira tres condiciones fundamentales: apariencia, trabajo respiratorio y estado circulatorio. Es una estrategia realmente simple. Es una estrategia que puede aplicarse a todo nivel, incluso a nivel no médico. Nosotros podemos enseñar este componente como si fuera realmente un sistema de alerta. Por otro lado, tenemos que tener un concepto claro de cuáles son los puntos corte, por lo menos en cuanto a funciones vitales. Es decir, cuánto de frecuencia cardíaca, cuánto de frecuencia respiratoria y cómo está la presión arterial. Recuerden que frecuencia cardíaca, un punto crítico para abajo es 60 por minuto. Pero este 60 por minuto tiene que ser un 60 no sintomático. En taquiarritmias, 220 para el lactante, 180 para el niño, son puntos de corte, por ejemplo, para TPSB. Y presión arterial, ya sabemos que se define como estado hipotensivo el quinto percentil menos para presión sistólica. Y por otro lado, hay una estrategia muy fácil para tratar de conocer presión sistólica al lado de la cama del paciente. 60, 70, 70 más el doble de la edad, más de 90. Es decir, hasta un mes, un año 10 años, 10 años más. Y con eso nosotros tenemos una valoración de las funciones vitales del niño bedside, al lado de la cama del paciente. Y esto es algo que tenemos que obligadamente saber. Los resultados, por otro lado, incluyen variables en las cuales nosotros podamos medir la mortalidad y, por supuesto, tener un control sobre la evolución del estado funcional y neurológico del niño. Tenemos que comenzar a comprender que el arresto cardiopulmonar exige equipos de reanimación entrenados, aprender a nivel comunitario RCP, tener, por otro lado, sistemas de monitoreo y vigilancia futuro. Tenemos 5 componentes fundamentales llamados componentes de tiempo de intervención. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes ven en rojo marcado lo que significa emergencias cardiovasculares. ECC, ¿ok? Entonces, ello es, ¿qué cosa? Accidente cerebrovascular, infarto miocardio agudo, STEMI o no STEMI y arresto cardíaco. Entonces, todos ellos, como ustedes ven, son tiempo dependiente del diagnóstico, tiempo dependiente de la intervención. El arresto cardíaco en adultos, definitivamente tenemos un concepto que la mayor parte de veces es cardiogénico y es básicamente arritmogénico. Si nosotros vemos este mismo escenario en niños, probablemente la causalidad cardiogénica se debe a un componente estructural, cardiopatía congénita, por ejemplo.
que definitivamente pueden derivar en un componente arritmogénico. Pero siempre hemos tenido una idea de que las causas de paro en pediatría son diferentes a las de los adultos y por lo tanto necesita recomendaciones singulares. La cadena de supervivencia es un hecho en el cual nosotros tenemos definitivamente la posibilidad de identificar conducta. Ustedes ven en la cadena superior, identificación, activación del sistema, RCP precoz, desfibrilación temprana, soporte avanzado y rehabilitación y recuperación. En la cadena extrahospitalaria que está en el lado inferior, protección, cuidado, prevención, activación del sistema, RCP precoz, transporte adecuado, cuidados post-reanimación, rehabilitación, recuperación. Como ustedes ven, de lo que tradicionalmente teníamos 5 cadenas, ahora se ha incorporado un eslabón más, recuperación, rehabilitación. Hay un triángulo adicional que siempre trato de que comprendan. Define, categoriza, actúa. Define qué tienes con el paciente. Categoriza el riesgo y toma una actuación o intervención. Lo mismo pasa en RCP. Cuando nosotros tenemos falla respiratoria o diestrés respiratoria, tenemos que saber diferenciar la progresión de ellas dos. Definitivamente, nosotros en el diestrés respiratorio, el niño todavía tiene todo un efecto de, por así decir, de defensa y respuesta ante el estrés. Pero en la falla respiratoria, prácticamente todo el componente ventilatorio oxigenatorio se ve comprometido. Una vía aérea que no se mantiene abierta. Un componente respiratorio inadecuado sin esfuerzo. Sonido respiratorio. Arritmia cardíaca, probablemente bradiarritmia. La respuesta pobre, inactividad y no reactiva de acuerdo a la edad. Y probablemente se acompañe de cianosis central. Niño que sabe que tiene dificultad respiratoria, como ven en esta foto, miren la cara de angustia del niñito, como él mismo sostiene su mascarilla para nebulización. Probablemente, este niñito está cursando con un problema de vía aérea inferior. Pero ¿qué tenemos que hacer? Evaluar si este niño responde o no responde. Si este niño respira de modo adecuado o no. Si es que es así, debemos tratar la causa de fondo. Si no es así y está con pulso, tenemos que hacer rescate del componente ventilatorio oxigenatorio. Si no hay pulso, empezamos inmediatamente la RCP. Cuando nosotros empezamos la RCP, tenemos que tener 3 consideraciones fundamentales de inicio. 1, mirar que el escenario esté seguro. 2, reconocer la inconsciencia del paciente. 3, chequear cómo está el pulso y de acuerdo al grupo etario. Activamos el sistema y empezamos la RCP. ¿Ok? Y de ese modo nosotros sabemos qué vía pueda tomar este niñito. Nosotros empezamos la RCP empezando los ciclos de compresiones torácicas y ventilación. Una vez que llega el equipo extrahospitalario con el desfibrilador, miramos si este componente tiene fibrilación ventricular y si tenemos control del sistema de desfibrilación, identificar si es taquicardia ventricular sin pulso y de ese modo podemos desfibrilar. Cuando nosotros vemos fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, tenemos que estar listos. Las drogas, ¿cuáles son? Epinefrina, lidocaína y amiodarona. Y por supuesto,
un elemento muy importante, el cardiodesfibrilador. Si nosotros vemos asistolia o actividad eléctrica sin pulso, la droga que vamos a usar por excelencia es adrenalina epinefrina. Y actualmente tenemos la recomendación de que cualquier ritmo no desfibrilable, de modo inicial, colocar inmediato epinefrina, 0.01 miligramos por kilo. Muy bien, entonces vamos a revisar un poco el tema del algoritmo principal. Si ustedes ven, nosotros empezamos la RCP e identificamos el tema de que si hay pulso o no hay pulso y el tipo de ritmo. Empezamos entonces la RCP y continuamos dando compresiones 32. Identificamos el ritmo. Si este ritmo es fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, estamos en esta fase RCP desfibrila. Si continúa la RCP 2 minutos y continúa en arresto cardíaco, nueva desfibrilación, 2 joules por kilo. ¿Ok? Puede ir progresando a 4 joules por kilo. Si continuamos en fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, entonces empezamos una estrategia. RCP, droga desfibrila. Continuamos la RCP. Si ya somos 2, estamos pasando a 15-2. Y entregamos, en este caso, la primera droga, epinefrina, 0.01 miligramos por kilo. Luego de ello, desfibrilación temprana, rápida. Si continúa en paro cardíaco, entregamos una segunda droga, amiodarona, 5 miligramos por kilo y luego desfibrilamos. Muy bien, la carga de desfibrilación va de 2 joules por kilo hasta un máximo de 10 joules. ¿Ok? Si continúa el arresto cardíaco y continúa en fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, volvemos sobre ese círculo y empezamos de nuevo. RCP, droga desfibrila. Si estamos en la columna de la derecha y vemos asistolia y actividad eléctrica sin pulso, entregamos de primera vez adrenalina, 0.01 miligramos por kilo, la dosis estándar. Luego de ello, empezamos la RCP. Si continúa en asistolia y actividad eléctrica sin pulso, estamos continuando la RCP, valorando cada 2 minutos y cada 3-5 minutos estamos entregando epinefrina a dosis estándar. Todo ello va a continuar todo el tiempo posible en la cual nosotros podamos estar asegurando perfusión y oxigenación a través de nuestras medidas. Cuando nosotros vemos el desfibrilador automático, este es un proceso, como su nombre lo indica, automático. Tenemos el acceso, liberamos sectores del niñito. Si el niñito es muy pequeño, podemos poner un parche en la parte anterior y otro en la parte posterior. De ese modo, activamos todo el sistema. El desfibrilador automático ya está encendido y él dice, evaluando el sistema, si encuentra que es fibrilación ventricular, va a recomendar desfibrilar. Ustedes se alejan, no tocan al paciente, chequean que nadie esté tocando al paciente, ni siquiera la mesa, y desfibrilan. Apretan el botoncito amarillo que dice shock. Y luego, inmediatamente, continúan la RCP. Bueno, otro de los hechos es que nosotros debemos identificar arritmias básicas, como esta bradiarritmia, en la que ustedes ven casi un componente de bloqueo completo. Y ustedes pueden identificar bradicardia sinusal, bloqueos AB, hasta el bloqueo de tercer grado. Cuando nosotros tenemos bradiarritmia,
lo primero que tenemos que identificar es, ¿hay compromiso cardiopulmonar, sí o no? Si hay compromiso cardiopulmonar, tenemos que valorar el hecho de que el paciente tiene compromiso circulatorio o compromiso respiratorio. Si tiene ello, iniciamos la RCP. Si la bradicardia persiste, entonces le entregamos adrenalina a dosis estándar, primera dosis, 0.0 miligramos por kilo. Si continúa la bradiarritmia, entonces podemos entregar atropina a 0.02 miligramos por kilo. Y por otro lado, si continúa la bradiarritmia, ya podemos poner marcapaso. Entonces, el esquema de una bradiarritmia sintomática menos de 60 es adrenalina, atropina, marcapaso. Mientras tanto, estamos ya llamando al concurso al cardiólogo pediatra. Por otro lado, ¿qué cosa tenemos en pacientes con taquiarritmias? En pacientes con taquiarritmias, los puntos de corte, recuerden, 220 lactantes, 180 niños. Si nosotros tenemos y visualizamos bien onda P, los puntos de corte son menores que ese nivel de frecuencia, probablemente sea una taquiarritmia sinusal. Si tenemos esa taquiarritmia sinusal, entonces nosotros tenemos que identificar dos cosas, si es que hay alteración cardiopulmonar o no. Y esta alteración cardiopulmonar significa compromiso del sistema nervioso central, componente de signos de choque y estado hipotensivo. Entonces, de ese modo, nosotros podemos tipificar compromiso cardiopulmonar. Hay que recordar que en las taquiarritmias yo puedo establecer un componente eléctrico, cardioversión sincronizada, que va de 0,5 a 2 joules por kilo. Pero el tema es que tenemos que sincronizar. Y el medicamento por excelencia que entregamos es adenosina. Y adenosina le damos 0,1 miligramos por kilo. La primera dosis máximo 6 miligramos. La segunda dosis máximo 12 miligramos. Entonces, una vez que hemos identificado compromiso cardiopulmonar, definitivamente vemos cómo está el QRS. Si el QRS es ancho o angosto. Si es angosto, menor de 0,9, es decir, menor que por lo menos 2 cuadraditos, estamos hablando de QRS estrecho. Y como está inestable, lo que tenemos que hacer es adenosina de modo inmediato. 0,1 miligramos por kilo, infusión rápida en vía central prácticamente con pus de salino posterior. Si estamos en el componente QRS ancho 0.09, eso es una taquicardia ventricular. Pero recuerden, en esta condición está con una taquicardia ventricular con pulso. Y en ese caso establecemos cardioversión sincronizada. 0,5, 1, 2 joules por kilo. Si no hay compromiso hemodinámico, entonces tenemos que también otra vez ver el QRS. Si tenemos un QRS ancho, es taquicardia ventricular con pulso y podemos empezar con maniobras vagales. Si es un QRS ancho, esta y es monomórfica, entregamos adenosina. Ustedes ven aquí el EKG de un TPSB, en donde vemos QRS angosto, completamente rítmico y puntual, y vemos que la frecuencia está casi próxima a 300. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado y actuar rápidamente. Ustedes ven que no se identifica onda P, y esa es una de las características de la TPSB. En este caso,
vemos un QRS ancho y vemos un QRS ancho monomórfica y esto es una arritmia de tipo taquicardia ventricular. Las taquiarritmias debemos identificar taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular y taquicardia ventricular. Tenemos que también saber identificar fibrilación auricular de aleteo, ¿ok? O flutter, en el sentido de que ella puede originar una respuesta alta ventricular. El manejo de la vía aérea definitivamente actualmente se ha incrementado a 20, 30 ventilaciones por minuto, una vez que la vía aérea está avanzada, ¿ok? Y por otro lado, reentrenarnos en bolsa de ventilación manual. Cuando nosotros procedemos con el control avanzado de vía aérea y puesta de tubo traqueal, tenemos que tener la idea de que todos los tubos traqueales deben ser con CAP, ¿ok? Para tratar de asegurar volumen y, por otro lado, tratar de asegurar presión. Eso es muy, muy importante. Actualmente ya no se estila darles por hacer presión cricoidea. Esto es muy importante en el sentido de que puede más bien generar mayor trauma. Esto hay que tratar de valorarlo siempre en todo su componente. Sobre todo por tratar de mirar y asegurar una vía aérea rápida, efectiva. Algo que nosotros también tenemos que chequear. Este hecho de incrementar la frecuencia respiratoria, de manejo de la bolsa de ventilación mecánica y, por otro lado, tratar de utilizar tubos traqueales con CAF y el hecho de no presión cricoidea hace que nosotros definitivamente tratemos de controlar bien la vía aérea. ¿Ok? El reentrenamiento en la bolsa de ventilación mecánica, manual, es muy importante. Este reentrenamiento debe ser efectivo. Tenemos que saber que el concepto de RCP de alta calidad es muy importante y el hecho de entregar buenas compresiones, buenas ventilaciones, no tener interrupciones, permitir el retorno del tórax y el hecho de vigilar de todas maneras la respuesta es muy importante. Epinefrina es algo que es importante en la recuperación de pacientes en los cuales tenemos ritmos no chocables. La utilización de naloxano en intoxicación por opiáceos es una consideración bastante singular y particular en donde, por así decir, el consumo de opiáceos es altamente generador. Tenemos que formar un equipo de manejo de la RCP. ¿Y la RCP qué cosa significa? Alguien que controle la vía aérea, alguien que esté en medicamentos y el desfibrilador, un líder de equipo que realmente establezca un liderazgo constructivo y el encargado de comprimir. Y siempre debemos tratar de hacer registro. Esto es muy importante para tratar de ejecutar un equipo aceptable. ¿Ok? Tenemos que aprender a ser CPR coach. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Al hacer CPR coach significa establecer liderazgo dentro del manejo
de la RCP. Y el líder del equipo tiene que asignar tareas claras. Debe asignar, por otro lado, componentes fundamentales en base a un mensaje claro y conciso. Y esto es algo que debemos tratar de mirar. El líder del equipo tiene que tener un sistema de feedback, definitivamente. Y por otro lado, el líder del equipo debe tener un sistema de valoración de todo de todos los niveles de respuesta. Y entonces, de ese modo, tratar de construir un objetivo claro para la recuperación del paciente. Cuando nosotros estamos en el equipo y el liderazgo del equipo, debemos tener estas consideraciones. Mensaje en asa cerrada. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los que están dentro del equipo deben definitivamente tratar de entender y comprender cada mensaje. Mensajes claros, responsabilidades claras, conocimientos y habilidades, compartir conocimientos, intervención constructiva, evaluación y reevaluación continua y por otro lado, respeto mutuo. Eso es muy importante. El hecho de que el equipo se comporte de este modo hace de que nosotros podamos tener metas claramente definidas. Cuando nosotros hemos pasado el tema de infección por COVID-19, se emitió un documento específico sobre ello y era el control de aerosoles. El control de aerosoles lamentablemente se da durante el tema de intubación traqueal, aspiración abierta, durante el problema de ventilación manual, cuando giramos o manipulamos al paciente, cuando hacemos desconexión del ventilador y cuando por A o B el paciente está con soporte no invasivo. En la reanimación cardiopulmonar es otro hecho en el cual se puede establecer liberación de aerosol. Miren ustedes esta simulación en donde se le está dando compresiones torácicas a dos tipos de pacientes maniquí. En una de ellas, ustedes ven que le están dando a un paciente sin tubo traqueal. Y miren cómo exhala, entre comillas, el paciente. Eso es muy, muy, muy crítico. ¿Ok? Y esto es algo muy importante. Nosotros debemos tratar miren en la segunda lámina, disculpen, el paciente está en tubo traqueal y definitivamente también en ese momento se exhala aire y por lo tanto el riesgo de contaminación es alto. Por ello, todo sistema de reanimación debe tener protección completa, es decir, equipo de protección personal. Hasta el momento, nosotros tenemos que tener control y limitación de todos estos procesos. No podemos entrar en riesgo de contaminación y tenemos que tener siempre todo el sistema de protección. En lo personal, no recomiendo que estén caminando, por ejemplo, sin mascarillas, sin utilizar medidas de protección.
El tema de COVID-19 continúa en el escenario y por lo tanto deben seguir estableciendo medidas de protección, no solamente por ustedes, sino por su entorno. Tenemos que tratar de minimizar el hecho de exposición, utilizar equipos de protección personal completos, minimizar el equipo de trabajo si estamos frente a un paciente de riesgo, utilizar filtros cepa virales bacterianos para tratar de minimizar la contaminación bidireccional. Por otro lado, la intubación debe ser hecha con tubos con CAP y debemos evitar la desconexión del paciente. El hecho de la intubación podemos también utilizar medidas supraglóticas y definitivamente establecer medidas claras en la reanimación. 5 cosas fundamentales que debemos acordarnos. Protección, llamar y pedir ayuda, reducir riesgos, metas ventilatorias, RCP de alta calidad. Hay un componente llamado checklist postparo cardíaco. Esto es importante. Está publicado en las guías en el manejo del postparo. Y en esta condición, ¿qué tenemos que hacer? Chequear y viabilizar todos los componentes de posarresto. Vigilar presión arterial, manejo del CO2, manejo complaciente del componente respiratorio, ventilatorio, oxigenatorio, control de temperatura, pronóstico neurológico y vigilancia para las 72 horas. El hecho de que tengamos manejo en hipotermia definitivamente puede favorecer el pronóstico, pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer es evitar hipertermia. El soporte avanzado en RCP que incluya, por ejemplo, ECMO, es una posibilidad. Mucho se ha practicado esto en la etapa adulta. En niños todavía es incipiente. Tenemos que optimizar la ventilación. Tenemos que manejar bien la vía aérea. Tenemos que regularizar el tema de manejo de los estadios de choque y establecer vigilancia y monitoreo. Pero fundamental es revertir las causas, es decir, hipovolemia, hipoxemia, hidrogeniones, hipotermia, trastorno de potasio, taponamiento cardíaco, toxinas, neumotoras a tensión, trombosis pulmonar, trombosis coronaria y trauma. Son medidas que debemos controlar de modo enérgico. Las fases del posarresto cardíaco, como ustedes ven, las primeras 72 horas son fundamentales para limitar el impacto en el sistema nervioso central. Tenemos que tener medidas muy claras en reanimación, estabilidad y mantención hemodinámica, preservar cerebro, cuidar hiperventilación y cuidar nuevamente el rearresto. Para ello necesitamos titular vasoactivos, control de temperatura, cateterización temprana en caso de compromiso trombótico, sedación, manejo de glucosa y electrolitos. Ustedes ven en este artículo en el cual se participa, que es PICOSCA, en donde nosotros hacemos la medición del outcome o resultados en el paciente postparo. Pediatric Core Outcome Set for Cardiac Arrest es un componente muy importante de modo actual. Queremos medir el impacto en la sobrevida y, por otro lado, en los patrones de vida continua. Ello antes no era, por así decir, una preocupación principal en el arresto. Tenemos que tener una idea clara de lo que está sucediendo y cómo está impactado en la vida diaria del paciente y su retorno, entre comillas, a la normalidad. ECOSCA tiene el reto y mide el outcome en 5 componentes.
supervivencia, función cerebral, función cognitiva, función física y habilidades básicas de vida diaria. Se está estimulando de que PECOSCA reconozca estos resultados más allá del primer año de vida, es decir, de sobrevida. Es decir, tenemos que tener una idea clara de lo que está sucediendo con nuestro paciente. La cadena de supervivencia significa una filosofía de vida, significa una conducta que tenemos que actuar. Vigilancia, activación del sistema, RCP precoz, desfibrilación temprana, soporte avanzado, rehabilitación y recuperación. En el área extrahospitalaria, ustedes ven que el eslabón inicial es prevención. Tenemos que intervenir sobre esa área. Si no, simplemente vamos a desencadenar el riesgo de un arresto cardíaco en niños. Hay cuestiones éticas que definitivamente tenemos que contemplar. ¿Cuándo empezar o no empezar la RCP? ¿Cuándo reanimar o tener actitudes de cuidado paliativo? La edad de decisión para el tema de autorizar o denegar RCP, las famosas órdenes DNR, no resucitación. Duración de la RCP y finalizar. Esto siempre se ha vuelto un nivel crítico. La utilización de tecnología más allá de solo la RCP. La RCP durante el transporte es otro riesgo. Mucho se recomendó que es mejor tener RCP sobre el sitio que tener transporte y RCP. La otra posibilidad es la presencia de la familia durante la reanimación. En el tema de humanización de la condición crítica del paciente, esto debe ser una realidad. El hecho de donación de órganos. Una vez que se hace la RCP y no se tiene una respuesta favorable, tratar de mantener el estado perfusional y el estado de buena perfusión para posibilidad de donación de órganos. Docencia e investigación en RCP es otro mandato. Actualmente tenemos 2 documentos que han sido publicados a través de la página web de SLACIP. Ustedes pueden entrar en SLACIP y encuentran estos dos artículos en el sentido del llamado Consenso Latinoamericano de RCP. Tenemos que involucrarnos, tenemos que cuidar nuestra infancia y tenemos que hacer lo mejor posible para que ella pueda ser beneficiada de nuestro conocimiento. Esto es muy importante, chicos, y espero que definitivamente la posibilidad de que ustedes en algún momento puedan acceder a un entrenamiento formal en RCP es fundamental. Muy bien, si hubiera preguntas, lo pueden establecer a través del chat. Ustedes pueden definitivamente entrar a estas páginas, ilcor.org. Está en el chat, lo estoy poniendo. Y slacip.org. Entonces, de ese modo, ustedes pueden acceder a información de todo lo que se ha comentado durante esta clase. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, entonces les deseo lo mejor, buen fin de semana y traten de descansar. Siempre traten de leer todos los días, todos los días. La información médica está cambiando dramáticamente. Todos los días se producen un sinnúmero de artículos que obligadamente nosotros tenemos que leer. Muy bien, chicos, ha sido un placer y ya nos estamos viendo.